bienvenida a esta charla. Es la segunda vez que la imparto aquí en el Open Source Code, por el que estoy muy agradecida de ser speaker una vez más. Y bueno, vamos a hablar de Flutter, averiguar qué es, qué podemos hacer con esta tecnología. Tengo esto fatal. Uy, la gafa y lo otro. Descubrir exactamente qué podemos hacer con esta tecnología. Creo que me lo voy a quitar. Sí, me lo voy a quitar porque está siendo más incómodo que otra cosa. A ver. A ver si que la li. ¿Se me escucha de fondo? ¿Sí? Perfecto. Muy bien, pues eso. Como decía, os doy la bienvenida a esta charla para averiguar exactamente qué es Flutter, por qué da tanto bombo en las redes, aunque no siempre para bien, luego veremos un poquito por qué, y qué nos va a permitir hacer en el ecosistema del desarrollo de aplicaciones multiplataforma. Pero antes me presento un poquito. Estáis aquí, habéis visto quizá un poquito la descripción de la charla. Soy Elena Guzmán Blanco, soy developer desde hace ya unos cuantitos de años y me entusiasman mucho las tecnologías de desarrollo de aplicaciones cross-platform y bueno, he ido probando unas cuanticas en bastante tiempo y Flutter es la última que me ha entusiasmado en este sentido y voy a contaros un poquito sus bondades, sus ventajas y qué nos permite hacer exactamente, ¿no? Participo de forma bastante intensa en el ecosistema de comunidades técnicas aquí en Málaga, en comunidades como por ejemplo Flutter Málaga, que se centra en esta tecnología, también donde en Málaga participo en diferentes comunidades ya más físicas, pero también online, como DocTech, y también en el pasado pues ya con Yes We Tech. También es de recibo dar las gracias a Open Source Code por organizar este tipo de eventos que nos nutren tanto y nos permiten aprender tantísimo en comunidad, a la térmica por ceder el espacio, que es increíble, y por supuesto a todas las personas que están voluntariando, colaborando, empresas que hacen de sponsors y que al final pues hacen posible todo esto, ¿no? 2 días de ventazos es un auténtico privilegio y muchas veces no somos conscientes de lo que tenemos hasta que quizás pues, se va diluyendo en el tiempo o simplemente estamos en una localización que no tiene este ecosistema tan nutrido en Málaga. Así que bueno, empezamos ya un poquito a entrar en materia. ¿Qué es Flutter? Flutter es ni más ni menos que un framework para el desarrollo de aplicaciones cross-platform desarrollado por Google. ¿De acuerdo? Es un framework open source, aquí entra en la temática del open source code, y bueno, se lanzaba, es 20 años se lanzaba, hace ya bastantes años. Bueno, creo que es 2016 que empezaban sus andanzas y ha ido evolucionando desde entonces, ¿no? Tiene un ciclo de releases bastante alto. De hecho, la última versión lanzada, liberada, es de mayo del año de este año. Y bueno, va en constante evolución, crecimiento, evolucionando en características y demás. Aparte de ser una tecnología open source, la cual podemos contribuir y demás, pues nos permite desplegar, crear con un solo código y desplegar a Android, Windows, macOS, iOS, Android, ya lo he dicho, Linux, en fin, todo un gran abanico de plataformas en las cuales podemos desplegar, ¿no? Muchas veces, incluso a mí me resulta muy sorprendente y muy positivo que Flutter permitía crear y desplegar aplicaciones con mínimo esfuerzo en el ecosistema de Linux, ¿no? Que muchas veces el gran olvidado en todo lo que son aplicaciones cross-platform. Siempre han sido Android, iOS y Windows, macOS, pero Linux casi nunca se veía pues, afectado. Y con Flutter es muy natural que sea la plataforma objetivo. Utilizamos Dart de forma casi exclusiva, no se usa casi ningún otro framework, salvo en los últimos tiempos, para desarrollar tanto la lógica de las aplicaciones como la interfaz de usuario. Y bueno, es un ecosistema que evoluciona y va creciendo de forma simultánea, tanto Dart como Flutter, para este desarrollo de aplicaciones multiplataforma. No, hacia abajo. Si queremos probar un poquito, antes de comprometernos, un poquito de Flutter, un poquito de Dart, tenemos incluso también herramientas como Dartpad, que es ni más ni menos que un IDE en la web, que nos permite crear tanto aplicaciones más de consola con solo Dart y también aplicaciones con el mismo framework
de Flutter, porque también, no lo he mencionado, puñetas, además de los sistemas operativos objetivos de Android, tanto móviles como de escritorio, también nos permite desplegar en web. Y es aquí donde entra en operación todo DARPA. Directamente empiezas a programar en la misma web y en tiempo mínimo nos empieza a mostrar la aplicación que estamos desarrollando. También, muy importante saber qué empresas están apostando y están haciendo cosas con Flutter. En flutter.dev/showcase se ven una colección de todas las aplicaciones que actualmente están en producción utilizando Flutter. La misma Google, que es la creadora del framework, utiliza este framework para aplicaciones internas. Incluso algunas demos de Gemini pues se han hecho incluso con Flutter, cosa que, quieras que no, alimenta el... Quiero decir con esto que no es un framework que esté tremendamente reducido. Hay empresas muy grandes que han apostado por este framework, incluso la propia creadora, y ahí sigue evolucionando e invirtiendo para que esto siga adelante. Por supuesto, cierto, si tenéis alguna duda, me levantáis la manita, que no hay ningún problema en resolver cualquier duda. Luego, para empezar a picar, empezar a crear tus propias aplicaciones en Flutter, pues bueno, tenemos diferentes opciones para tener nuestro IDE y empezar a crear pues, cualquier tipo de aplicación. Tenemos para elegir tanto Visual Studio Code como Android Studio, con las ventajas y desventajas que tiene. Y también en los últimos tiempos ha surgido IDX, que ya no es IDX, ahora es Firebase Studio, que es un IDE que funciona directamente en la cloud con una integración muy, muy natural con todo el ecosistema cloud de Firebase, que es todo este tema de servicios por parte de Google en la cloud. Por lo tanto, es cada vez más fácil y con esfuerzo mínimo que podemos empezar a crear y a trabajar con Flutter. También, además de muchas empresas que apuestan, diferentes IDEs que podemos utilizar, muchísimas ventajas que estamos viendo, aparte de todo este ecosistema tan nutrido, también tenemos una gran cantidad de librerías, de paquetes desarrollados por la comunidad e incluso por Google, de los cuales podemos tirar para alcanzar a desarrollar el producto que nos interesa. Al momento de sacar esta captura, al momento de revisar en lo que es la página de puff.dev, que es donde están todos los paquetes, la colección, toda la galería de paquetes, había creo que más de 20.000 paquetes en agosto de 2023. Eso no ha dejado de crecer, así que el número será bastante grande. Entonces, en caso de querer empezar, vamos a ver unos poquitos conceptos, que creo que estoy en medio, efectivamente, unos poquitos conceptos que os los vais a encontrar a medida que empecéis a explorar y empecéis a crear vuestras propias aplicaciones. Empezando a manejar el lenguaje Dart, que lo he escuchado como definir como el lenguaje que ya conoces. Como es tan similar a lenguajes orientados a objetos que ya usamos como C#, uso Java, que la complejidad que tiene a la hora de aprenderlo es mínima. Por supuesto, qué vicisitudes hay, qué características tiene cada plataforma objetivo, de todas las que he mencionado, desde las móviles hasta las de escritorio como web. Cada una tiene sus limitaciones y sus ventajas. Y después entraríamos en el concepto de widgets. El concepto de widget no es más que los controles individuales que vamos a ir propagando por las diferentes vistas, ¿no? Un widget puede ser un botón, un widget puede ser una cajita de texto. Todo aquel componente visual puede ser muy complejo o muy pequeñito, pero estaríamos hablando al final de todo de widgets. También el concepto de hot reload y hot restart. Estas herramientas que nos permiten refrescar cualquier cambio en caliente en el emulador con el que estemos operando y que nos va a hacer ganar muchísimo tiempo para ir comprobando, desarrollando de forma muy ágil con estas dos utilidades. Luego, los conceptos de stateless y stateful. Estamos hablando de aplicaciones con las que vamos a interactuar, información que se tiene delante, con la que se va enviando. El usuario navega de un lado para otro, va eligiendo opciones. Ahí está el state y tenemos que aprender a manejarlo de forma eficiente conforme a las reglas de Flutter. Es ahí donde entran los conceptos de stateless y stateful. También ahí hay, hay lectura para rato, pero es importante saber que existen widgets que son reactivos, más bien son sensibles al state, y otros que son stateless y son
totalmente independientes de él y nunca van a cambiar. Luego, también, por supuesto, las librerías útiles que vamos a echar de primera mano, tanto para formatear strings o hacer, qué sé yo, mostrar números de una forma más humana, en fin, las diferentes librerías o packages que podemos utilizar. Por supuesto, cómo comunicarnos con una API, también operaciones muy sencillas, cómo integrarnos con Firebase, que es esta plataforma cloud por parte de Google, que es absolutamente natural y nativa, digamos, con lo que es Flutter, y luego también el state management. Manejar el state, si hacemos frontend, puede ser una tarea sencilla o un auténtico infierno si no lo gestionamos bien. Flutter tiene la característica, el ecosistema de Flutter tiene la característica de que tiene diferentes estrategias para gestionar el state. Con diferentes librerías tenemos diferentes formas de gestionarlo con diferentes arquitecturas y estrategias. Pero eso va a ser la segunda lectura más densa después de lo que es el state, la diferencia entre stateless y stateful. Pero bueno, esos son, si alguna vez entráis, digamos que estos son los grandes capítulos en los que vais a centraros en vuestro camino si vais empezando a crear cositas. También, bueno, algunas características de Dart, que es un lenguaje per se, ¿vale? Que funciona independiente de Flutter, pero que tiene las ventajas que vemos en pantalla, en el cual también, bueno, el ecosistema también va creciendo. Con Dart no solo tenemos este framework, Flutter, para crear aplicaciones, para hacer frontend per se. En los últimos tiempos también ha surgido otro framework, se llama Serverpod, que nos permite hacer backend con Dart plenamente integrado con Flutter. Por lo tanto, digamos que ya tenemos un poco el mapa completo de frontend con backend en el mismo ecosistema, con un mismo lenguaje, con una integración totalmente natural y digamos que ya no necesitamos salir de la misma habitación para tener un producto completo, por así decirlo. Así que bueno, aparte de eso, aquí viene uno de los dogmas de Flutter, en la que tenemos que tener claro que como framework para frontend, tenemos que aprender que todo es un widget. Y un widget lo es todo. Al fin y al cabo, cuando vamos expresando las diferentes interfaces, va a haber lo primero un Canva, una vista, digamos, completa, con diferentes controles espolvoreados que serán de diferentes tipos. Que es un botón, una caja de texto y demás. Absolutamente todo lo que haya en Flutter al final va a ser un widget y tenemos que gestionarlo como tal. Y aquí, bueno, no me pude resistir a esta imagen. Imaginaos así, Dios mío, por el espacio con absolutamente todo lleno de widgets. Es un poco la experiencia que se tiene con Flutter. ¿De acuerdo? Pero ¿cómo se expresa luego ya a la hora de verlo en una aplicación? Pues siendo al fin y al cabo, una aplicación de frontend con diferentes elementos que mostrar en pantalla con los que vamos a interactuar, al final lo que tenemos siendo que todo es un widget, lo que acabamos teniendo es una estructura de árbol o más bien de raíces, puesto que cuelgan hacia abajo, en la cual partimos de una raíz y adentro de los diferentes contenedores pues tendremos un container, literalmente se llama container, y adentro un botón con una caja de texto. Por otra parte, adentro del mismo contenedor principal, pues diferentes widgets. Aquí se pueden ver columnas, containers, se verá el scaffold, que es la estructura básica de una aplicación en Android. Text, que funcionan como labels en lo que es el Android básico, o más bien nativo. Diferentes widgets en los cuales vamos a ir encajando uno dentro del otro hasta, evidentemente, configurarlo de tal forma hasta tener la interfaz que deseemos. Por cierto, esto es esta visualización es una visualización también nativa dentro de Visual Studio Code. Si vemos que nuestra interfaz es muy densa, pues podemos navegar, clicar e ir directamente al widget para configurarlo y demás. Hasta el final que conseguimos lo que necesitamos. Y aquí otra representación que creo que es útil, ¿vale? Aquí en esta cajita, aquí a la derecha, pues una aplicación tremendamente sencilla, sin ningún tipo de complejidad, en la cual tenemos la estructura básica de una aplicación en Android con, digamos, la sección de cabecera junto con opciones en la parte baja, en la cual pues se puede representar en esta forma de raíz.
en la cual tenemos el scaffold, que sería toda la estructura principal, con un progress indicator que adentro tendrá sus colores, la velocidad a la que gira, todo lo que encarte para la configuración, con su floating action bar y el add bar con su texto y con su botoncito de búsqueda. Explicamos un poco cómo se estructura, para que imaginemos más bien cómo van las aplicaciones de Flutter. Cada uno de estos elementos, cada uno de estos nodos, es un widget per se que adentro tiene unos, otros o ninguno, dependiendo de lo que necesitemos. Dentro de todos los widgets, bueno, no sé si hay preguntas. Estoy soltando mucha información a lo mejor. No sé si hay preguntas. Ok, pues seguimos. Dentro de todo lo que hemos visto ya, que es hablando de widgets, pues tenemos que tener claro que los widgets per se son inmutables. Una vez se dibujan en pantalla, nunca van a cambiar, digamos, en sí mismos, ¿no? Solamente si necesitamos cambiarlos en algún momento, el color que muestra, el texto que se ve, que desaparezca o que aparezca simplemente, no vamos a atacar directamente al widget para que haga lo que sea. Lo que vamos a hacer es hablar con el state. Solamente podemos operar con el state y dependiendo de lo que pasa dentro del state es que llamamos al widget para que éste se redibuje. Pero únicamente esta parte de la vista o de la pantalla que queremos que se redibuje, optimizando así pues, en rendimiento y consiguiendo bastante velocidad. Por supuesto, el state al fin y al cabo está fluyendo constantemente a medida que los usuarios van operando con la aplicación y va cambiando. Por lo tanto, tenemos que ser reactivos en cuanto a qué hacemos con los widgets en pantalla conforme al state. Una pregunta por ahí. ¿Repite? Sí, al final, o sea, no existen muchos paradigmas en los cuales reinventar la rueda, así que sí. ¿Más preguntas? ¿Aprovechando? Perfecto. ¿Vale? Entonces, siendo que vamos a capturar o vamos a estar observando el state de forma constante para saber si tenemos que redibujar o no, optimizamos la gestión de este state, o más bien optimizamos cómo planteamos los widgets en pantalla, diferenciándolos en dos tipos, stateless o stateful. Los stateless, que son los más sencillos, son aquellos que no tienen estado, nunca van a cambiar. Es una etiqueta, qué sé yo, de bienvenida. La primera sale la aplicación, o es el primer logo que va a aparecer cuando arranca una aplicación y nunca va a cambiar, salvo que se cambie de vista. Eso no es per se, no cambia, ¿no? Pero son widgets que sabemos que nunca va a cambiar, por lo tanto lo hemos marcado como este siempre se va a estar quieto, no hay que estar pendientes, no hay que estar gestionando los cambios de este widget. En cambio, con el stateful, pues sí, son widgets que sabemos que van a ir cambiando porque van a usar el nombre del usuario o van a estar marcando, visualizando qué nivel de conexión tenemos con internet, en fin, va a estar en constante cambio y por tanto se van a ir redibujando conforme el usuario cambie o conforme nos llegue un estado diferente de una API con la que nos estemos comunicando o con un sensor que tengamos en nuestro dispositivo al que estemos escuchando. Entonces, visto que se puede ir acomplejando todo este asunto en cuanto a la gestión del state, pues bueno, en aplicaciones sencillas, en demos, en MVPs, no hay mucho que hacer, pero los productos tienden a crecer, a hacerse complejos, entrar las prisas y el Project Manager haciendo así con el reloj de cómo vas. Y aquí es donde entra en especial importancia el Stage Management. Tenemos el state, vamos a tener widgets que van a cambiar con el tiempo. Entonces tenemos que saber, o más bien elegir una estrategia adecuada con la cual vamos a gestionar y a reaccionar con ese estado, ¿no? Entonces, bueno, aquí es donde entran muchísimas, hay bastantes formas de gestionar el state, generalmente en forma de arquitecturas o librerías. Estas son algunas de las que se usan actualmente. Es posible que algunas de ellas ya estén desfasadas, pero cada una acomete, o más bien gestiona, el state de un lado diferente, de un modo diferente. Las más populares, hasta donde yo sé, son GetX, Block y Rivercode. Estas sí que son más populares, digamos, en un top 5, creo que eran las más populares al momento de hacer estas states, pero
Estas tres son las principales y cada una pues tiene una arquitectura diferente para gestionar el state, diferente código por supuesto, y en fin, cada cual pues propone un modo diferente. Si hay tiempo para, para explorar y para aprender, mi consejo es no coger ninguna bandera hasta que los hayas probado todos y elijas el que a ti te gusta o incluso el proyecto, que al proyecto le valga. Incluso siendo tu favorito, por ejemplo, blog, bien el proyecto que arranques próximo puede venirle genial Riverpod. Entonces, no es cuestión de coger banderas, sino tomar la alternativa que mejor se ajuste al proyecto que tenemos entre manos. Entonces, en mi experiencia, que fue al principio un poco turbulenta, porque digamos que yo intenté empezar por mi cuenta hasta que no empecé a tomar cursos, ya de una forma más formal y tal, cositas que he visto, que he aprendido y que son útiles en un primer contacto y que espero que os sirvan para que, si os vais a encontrar con la piedra, al menos que os ayude a saltarla de forma más fácil, ¿no? O incluso hablar en forma de ventaja, ¿no? Cuéntame. Sí. Uh-huh. La aplicación, digamos, consume menos recursos. A ver, si todo es stateless, sí, porque nunca va a cambiar nada. Efectivamente, estás marcando en lo que es la aplicación, estás marcando que esta partecita de la aplicación nunca va a cambiar. Entonces, no tiene que estar pendiente de ella. Por lo tanto, pero al final se busca hasta donde haga falta. Con todo. Cuestión de probar el caso concreto para ver que efectivamente encaja en tu caso específico. Sí. Mm. Pues al detalle habría que buscarlo, habría que verlo. Exactamente y hacer algún, no sé si benchmark o en plan exactamente al detalle de ver cuánto dura tal. Al detalle no lo sé, sí, tal cual. Pero sí, sí. O me siento que está dentro del contenedor, creo que los redibujaría todos. Depende de lo compleja que sea. No, claro, la cosa es que va a la expresión mínima, digamos. Si solamente cambia el state que está en un widget concreto, si sería, por ejemplo, esta hojita o esta final de la raíz, solamente el cambio se redibujaría solamente en este widget, que es el que ha percibido el cambio. Y solamente se redibuja esa parte. Sí, al final es el propio framework te encauza muy bien a ir separando por partes y a ir optimizando para combinar de la forma más eficiente tanto el stateless como el stateful. Digamos, es una de las ventajas que veo en Flutter, ¿no? Que al final, al menos a mí me pasó, una vez ya entendido, me resultó muy fácil fluir y ver exactamente cómo funcionaba, como que te invita, ¿no? Como que te lleva por el camino para ser lo más eficiente posible. Hay otra pregunta. Tú. Sí, bueno, son al final arquitecturas para cómo gestionar el código que al final recibe un evento, que hace ante determinado evento. Hay, por ejemplo, el block, hacia abajo, creo. Lo estoy yendo hacia dónde, hacia atrás. No, hacia abajo. ¿Vale? Este de aquí, block, al final tiene su forma interna de ante ciertos eventos, pues se generan, ante ciertos eventos, se genera cierto código y al final lo que te invita esta arquitectura con block es tener un switch con diferentes, ante este estado resultante, pues dibújate el botón de color rojo o verde o amarillo o el que sea, ¿no? Entonces hay diferentes estrategias en las cuales pues, se genera el estado. Algunos tienen más boilerplate, otros son más ligeros, más sencillos, como por ejemplo Riverpod, que es muy popular precisamente por ser muy ligero. A mí Block me gusta porque es todo muy bloque, literalmente es muy así, lo ves muy sencillo, genera más códigos, más largos,
pero ya depende de cómo tal. Como ya digo, aquí invito mucho a, si hay tiempo y ganas y tal, pues, experimenta, prueba y al final encuentras tu sabor. ¿Más preguntas? No, que al final es al estado de la aplicación, para gestionar el estado de la aplicación, sí, sí, sí. Luego ya habrá el estado de vistas concretas, ¿no? Dependiendo de cómo, la vista principal tendrá su state o la pantalla de usuario tendrá el suyo, en fin, ya depende. Pero sí, si al final es una solución global para la aplicación. ¿Más preguntas? Creo que he visto otra mano levantada. ¿No? ¿Oye? No, ok. Listo. Ah, sí, iba por aquí. Vale, perfecto. Ok, pues ya digo, iba mencionando cositas buenas, cositas malas a tener en cuenta en el caso de que empieces a aprender, ¿no? En mi caso, con la guía adecuada, por supuesto, a ver, si te quieres pegar a puñetazos con el framework, puedes hacerlo, vas a sufrir más, pero bueno, a mí no me funcionó. Cuando ya tomé un curso y pues ya fui encaminando, fueron encajando las piezas, pues tal. En general, es un framework que tiene una experiencia de usuario como developer que resulta muy agradable. Una vez te encaminas, como le respondía a Carlos, es muy fluido, ¿no? Poco a poco vas entendiendo y vas entrando en cómo Flutter está pensado para hacer las cosas. También es muy fácil hacer aplicaciones con Material Design o Cupertino, en caso de que queramos coger uno de los dos estilos, o si quieres hacer algo totalmente diferente fuera de Material Design, que es el diseño propuesto para Android de los últimos tiempos, o Cupertino, hasta hace muy poco, luego lo vemos, en iOS, pues es muy sencillo, ¿no? Entonces, con la guía adecuada es fácil hacer cosas bonitas y con esfuerzo mínimo. También hay muchísimas fuentes de las que aprender. A mí puede encantarme un framework, una librería o lo que sea, pero si no está, primero, si no está bien documentado y segundo, si no tiene comunidad detrás, es muy difícil que salga para adelante esa herramienta y segundo, que sea fácil aprender. Cuanta más comunidad, más dudas resueltas, más fácil es sacar adelante, más fácil es hacer que poco a poco siga creciendo, reciba atención y se invierta tiempo en dar código y en hacer mejoras, ¿no? Entonces, hay muchas comunidades técnicas alrededor de este framework. También están, por supuesto, los Google Developer Expert, que también van haciendo charlas alrededor del globo. Hay cursos en todas partes, en LinkedIn Learning, en Udemy, la misma plataforma de Google de aprendizaje. Hay de todo, mucha documentación, siempre creciendo, actualizaciones constantes. Dartpad como también para experimentar, para hacer pruebitas. En breve también tenemos la IO Connect y puede ser que caigan más novedades incluso de Flutter, o sea que es un ecosistema muy vivo del que aprender muchísimo y la verdad es que eso se celebra infinito. También lo recomiendo, ¿vale? Lo pongo por aquí. Podéis encontrarlos todavía, ¿vale? Es una academia, London App Brewery, era una academia que hacía cursos online, de la cual yo aprendí la mayor parte de lo que sé, y fue la que me salvó de ese primer tropiezo que yo tuve con Flutter y que al final me ayudó a encaminarme y a seguir para adelante hasta a día de hoy, ¿no? Aquí pues se aprenden temitas como el diseño de interfaces, cómo se navega por diferentes pantallas, manejo de streams, comunicación con APIs, con ejemplos prácticos, quiero decir. La verdad es que está muy bien, pero como ya digo, pues está inactiva. Así que bueno, quizá algún día volverán a sacar cosas chulas. También, lo he mencionado ya también, siempre para cualquier producto, inclusive un framework, hay experiencia de usuario. La experiencia de usuario puede ser buena o mala, haz que sea buena. En el caso de Flutter es bastante buena. Por ejemplo, yo, React, por ejemplo, es un framework, una librería de componentes que es muy popular. Cada vez que me meto con React es como pegarme de puñetazos con el PC, pero no es así con Flutter y la verdad es que se agradece bastante, ¿no? Siempre va a haber una experiencia de usuario, asegúrate de que sea buena y Flutter lo cumple. Aquí hay una cosa mala también de Flutter y es que a medida que vamos desarrollando interfaces, a medida que vamos englobando un widget dentro de otro widget, al final tenemos un código Hadouken, que es un código al final que hace como una curva así, que parece como si estuvieran lanzando un Hadouken, y es algo que tiene su parte mala, porque al final queda un código eso muy empujado hacia la derecha, pero cuando ves que tienes que empezar a navegar de derecha a izquierda en vez de para arriba para abajo, lo que te obliga es a refactorizar. Por lo tanto, es una desventaja que incluso puedes convertir en ventaja. Así que hay que siempre mirar, supongo, la parte positiva. Y luego también, siendo
una herramienta de Google que ha crecido en el ecosistema. La integración con Firebase y todas sus herramientas es absolutamente natural, sencilla y con esfuerzo mínimo. Si no conocemos Firebase, es una biblioteca de herramientas cloud, igual que Azure en el ecosistema Microsoft, o no es Google, bueno, es como si fuera una rama de Google Cloud, pero bueno, nos ofrece todas estas herramientas en las cuales podemos integrarnos. Algunas son de pago, otras no. Cuidado con el uso que hacemos de Firebase, porque podemos empezar a usarlo sin querer y de pronto nos llega una bill, una factura millonaria y cuidadito. O sea, mucho cuidado con cómo consumimos, pero en el caso es que tenemos un montón de herramientas, muchas de ellas gratuitas, como por ejemplo Firestore para base de datos, autenticarnos con Google, que se hace desde aquí también, Functions para código serverless, A/B testing, o sea, aquí hay una gran colección de herramientas que podemos utilizar y ya digo, se integran de forma totalmente natural con Flutter porque es de la misma casa. Y ahora se viene. También algo que es muy bonito de ver. Hace unos días, creo que fue el 9 de junio, se venía un cataclismo porque en la WWDC, que es la conferencia que hace Apple todos los años para mostrar sus novedades, presentaban Liquid Glass, un nuevo sistema de diseño que quería ponerle a todo como una lente de un cristal con muchísima densidad para darle un rollo líquido de cristal muy raro que no ha cuajado. O sea, seguirán para adelante, pero no ha cuajado. Es muy bonito de ver. Luego en la práctica, pues, no deja de ser una beta, pero ha sido un poquito... Ha habido un primer mal contacto. Entonces, hasta que eso llegue hasta los iOS de forma oficial, pues queda bastante, pero días después, o sea, después del 9 de junio, días después, la comunidad de Flutter ya aparece y sacan una librería que nos permite emular Liquid Glass de forma totalmente gratuita y acoplarnos, o más bien adaptarnos para hacer nuestras aplicaciones, pues aplicables a los nuevos tiempos. Entonces, para mí una señal muy bonita, ¿vale? Lo que tenéis por aquí, Liquid Glass Renderer, le mete este rollito, no sé si al final se aprecia, pero es un rollo eso, muy cristal, muy difuminado, muy esqueomórfico, ¿vale? Al final emula algo de la vida real, como es una lente de cristal con mucha densidad y genera vistas interesantes. Vamos a describirlas así de momento. Lo bueno es eso. Horas después, la comunidad es muy reactiva y intenta ponerse al día de forma gratuita ofreciendo herramientas para no dejar atrás, ¿no? Y eso, pues, me lleva a lanzar la pregunta que se va haciendo desde, bueno, yo la llevo viendo desde abril de 2024. ¿Se muere Flutter? ¿Se ha muerto ya? Flutter, bueno, no sé por qué hay un interés, bueno, realmente con todas yo creo que pasa, ¿no? Hay un cierto sector de la comunidad técnica pues que quiere ver morir frameworks y hay una específica para Flutter. Y yo desde abril de 2024, que llegaba, no sé si Kotlin Multiplatform o no sé, creo que era de la época, ¿no? Y aparte había una redistribución de los equipos, tal, pues la gente empezó a preguntarse, Flutter se muere, Flutter se muere. Flutter se lleva muriendo, es inmortal, ha muerto no sé cuántas veces, pero ahí sigue. Así que bueno, por lo que yo sepa, no, se morirá cuando se muera. En fin, antes de eso, pues no se sabe. Y bueno, por si también os suena, ¿vale? Kotlin Multiplatform es también es otra iniciativa de Google para hacer aplicaciones con el mismo código para iOS y Android, que en este momento, hasta donde yo sé cuando se lanzó, Google decía que iban a estar en paralelo conviviendo. Yo creo que están en un rollo A/B testing, que gana la mejor. De momento, o sea, Kotlin Multiplatform sigue ahí, seguirá evolucionando, seguirá viva hasta que dure y ojalá vaya muy bien, pero es eso, ¿no? Así que bueno, esa es un poco el ecosistema como se ve. ¿Qué más? Sí, vamos a empezar a ver alguna cosilla que otra, pero antes de pasar de salir de las diapositivas, decir que si os está gustando o os gusta lo que vais a ver un poquito después, pues hay una comunidad específica, ¿vale? De la cual seguir aprendiendo, que es Flutter Málaga, en la cual pues vamos haciendo diferentes eventos a lo largo del año.
somos ya, bueno, creo que ya nos acercamos a las 500 personas. Y bueno, somos varias personas organizando, entre las cuales me incluyo, y nos gusta mucho compartir. Incluso si tenéis algo que aportar o queréis hacer una charla, nos podéis contactar, que organizamos, buscamos el espacio y podéis compartir vuestro conocimiento. ¿Merece la pena aprender Flutter? Pues yo diría que sí. O sea, es una... También, ¿no? Yo creo que sí merece la pena aprender Flutter. Es una tecnología que sirve hasta cierto punto, por supuesto no en todos los casos, pero creo que es una tecnología muy potable y que nos permite hacer cosas bastante increíbles, ¿no? Vamos a pasar a ver un par de cosillas, nada muy extenso, porque la hora también no acompaña demasiado, pero agradeceros que estáis aquí, gracias a todo el mundo. No sé si tenéis alguna duda antes de que empiece a mostrar alguna otra cosilla. Vale, qué bien me explico. ¿Sí? Comentáis que de ejemplo de experiencia, que tú sabes que yo en 2023 no sabía nada de programación, sabía ver las cosas nada de inglés, y tengo una aplicación porque yo quiero descarga. O sea, el caso de éxito no es muy lejos, sino que el caso de éxito aquí en Málaga da para vivir, da para aprender, o sea, da para sacar muchas cosas adelante, ¿no? Entonces, la verdad es que está bastante guay. Yo aquí quería enseñar, precisamente, la demo en la que hemos visto esta aplicación de Liquid Glass, ¿vale? Hecha con Flutter. A ver si me permite. Sigo teniendo aplicación. Oh, no. Vamos a ver si podemos... No. Aquí, Open Video en New Tab. No me va a permitir abrir. Pero bueno, creo que se puede ver desde aquí. Me cachis. A ver. ¿Vale? Esta es la misma librería que mencionaba, ¿vale? El renderer de Liquid Glass, con una demo en la cual, pues, de forma nativa dentro de Flutter, pues podemos hacer aplicaciones ya con ese efecto cristal que salió recién estamos a 20, creo que salió el día 9, creo que el día 10 o 11 ya estaba publicado. Por lo tanto, es un ecosistema que se mueve muchísimo. También, en el caso del showcase, para ver qué aplicaciones o qué empresas apuestan haciendo aplicaciones de producción, tenemos perfectamente pues, productos de la misma Google que ya usan Flutter, que han migrado específicamente a Flutter o han sido creadas desde Flutter. Y bueno, son aplicaciones que están funcionando ya en producción para todo tipo. Quiero decir que no es un framework totalmente aislado o chiquitín. Y como experiencia pues cross-platform, a ver si logro... ¿Vale? Se ve en modo oscuro, pero básicamente yo aquí tengo mi proyecto. Vamos a ver. Sí. Aquí mi proyecto en Visual Studio Code funcionando, corriendo dentro del OpenSUSE, que es el sistema operativo que tengo en este portátil, con una aplicación relativamente chiquitita, ¿vale? Vamos a moverla a la derecha. ¿Vale? Que es una aplicación que emula un poquito como si fuera una aplicación para solicitar cita en un médico. Una experiencia que corre de forma pues, nativa adentro de lo que es la aplicación dentro del sistema operativo y, en fin, dentro de Visual Studio Code, dentro del ecosistema Linux y que con un esfuerzo mínimo, concretamente para Open Source Code, que se necesitan un par de toques, pero perfectamente yo puedo trabajar en mis proyectos aquí adentro del OpenSUSE. Cuéntame. Es nativo. Nativo, sí. Hacer levantarte un Canva nativo dentro de la plataforma en la cual tal, va píxel a píxel dibujando los diferentes widgets que va... Así que bueno, esto es un poquito de Flutter
Espero que haya sido, no sé, creo que voy de tiempo, no sé si me ha pasado ya, pero bueno, 5 minutos, perfecto. Pues no sé si tenéis más preguntillas, esto es un poquito lo que quería enseñaros, espero que os haya servido de abriros el apetito. Y otra pregunta. Compartir que no lo mencionaba, pero esta aplicación, a pesar de que está en una ventana en forma de móvil, se está ejecutando un antiguo Sí, o sea, esto es... Esto realmente da una ventaja sobre la ejecución de emulador y simulador reales, que en MacOS, en vez de usar un simulador o un emulador, lo que hago es que ahorro recursos en dispositivos Así es. físicos para ejecución, el tiempo de recarga es mucho más óptimo Sí. que utilizar un emulador. Sí, ¿no? Y a mí en concreto... Es una de las potencias que yo he visto con el mismo código. Exacto. El mismo código siempre va a correr en la misma... Igual, si no vas a encontrar el móvil, el emulador que funcionaba esto y en el móvil. A ver, sí, fíjate que yo en el recurso de... Yo como no me dedico específicamente a mobile, yo soy más de backend, pero fíjate dónde estoy. Sí, lo que yo he encontrado, por ejemplo, una librería que para emular sonidos, ¿no? Estábamos haciendo la aplicación de aprendizaje un xilófono y cada tecla pues daba un sonido. En web sí que tenía problemas o que necesitaba cierta configuración extra, mínima, mientras que en Android pues no había ningún problema, ¿no? Ya te digo, esas incomodidades son muy poquitas las que yo he visto y no ha sido muy problemática. De la plataforma. Sí. Yo tengo como 10 dispositivos distintos y funcionan todos igual. Tanto ellos como a no ser que ponga Cupertino, que lo ponga, que detecte cuál es el sistema operativo, si es Cupertino o no, pues lo tengo que abrir que no, pero lo demás es exactamente igual. Que lo ponga como máquina, hablando de tu máquina. También es una cosa muy bonita, que no vamos, tengo otra charla de este tema, también al contrario que otros frameworks de frontend, todo el tema de la accesibilidad, de hacer más legibles las aplicaciones, de que hacerlo fácil para cualquier tipo de persona independientemente de movilidad o de capacidad visual. Flutter tiene de forma nativa también el framework muchas herramientas para hacer accesibles las aplicaciones. No tienes que ir buscando ninguna librería externa, nada fuera de, sino que ya es el mismo framework que empuja estas capacidades dentro de las aplicaciones para no cerrarte público objetivo que consuma tu aplicación, lo cual está muy bien. La vulnerabilidad de seguridad puede venir, depende de qué sistema nativo esté, o aporta algo Flutter para eso, para que no estés con muchos datos. Pues no te sé responder, pero me has despertado la curiosidad, así que voy a intentar investigarlo para responderte. Te tomo mejor un email y lo hablamos, ¿vale? Para verlo más tranquilamente. Elena, ¿hasta qué punto Kotlin, donde Google se puede autocanibalizar? O sea, se comen uno a otro, porque al cabo con un multiplataforma puedo hacer lo mismo que Flutter. Ya. Entonces, hacer la misma empresa que Google es como... Por eso digo yo... tú mismo... golpeando. Sí, sí. Es lo que comentaba, yo creo que están haciendo un A/B testing, ambos corriendo, cada equipo independiente, que gane el mejor. No sabemos quién. Pero es Google. O sea... no lo sé. O sea, mañana puede estar muerto Flutter o mañana puede estar muerto otro. No sabría decirte cuál va a ganar. ¿Y por qué lo están haciendo? Mira, me pasa igual que con Microsoft, con GitHub y Azure DevOps, que son dos plataformas que están ahí y tal, y es como, ¿qué están haciendo? Ah, pues sí, también. ¿Sí? Era de Kotlin, quise meter Flutter en la cabeza y me dijo que iba a probar, que estaba en duda con Kotlin multiplano. ¿Y qué tal? Y como estamos siempre en contacto y siempre estamos hablando, ha decidido ir por Kotlin multiplano. ¿Sí? Y lo que me dice es que le cuesta la misma vida con el tema de los widgets, o sea, con el tema de los paquetes. Que no hay tantos paquetes como lo hay en Flutter. Que busca información en Flutter, que hay muchos más. Claro. Es que al final el ecosistema, que la comunidad apoye y contribuya de esa forma,
es muy importante no solo en cuanto a que crezca la herramienta, sino que a la hora de sacar trabajo para adelante. Una de las dudas muy grandes que tenía el año pasado. Sí, sí, sí. Y seguir por aquí. Y es una cosa que ya no es lo primero que me lo dice, que es verdad que como tú mismo puedes publicar tus propios paquetes, pues hay paquetes. Para aburrir, así es. Así es, así es. ¿Más preguntas? Sí, cuéntame. Has mencionado en las slides que también se podría programar con claridad para wearables. Entiendo que son... ¿Para web apps? Wearables. Ah, sí, para wearables, sí, sí, sí. Entiendo que entonces es bastante eficiente, porque hasta donde yo sé, esos... Tienen un consumo de tal, sí, sí, está pensado para eso. Entonces, es eficiente tanto a nivel de memoria y entiendo que las son aplicaciones exclusivas bastante buenas. Sí, en ese sentido sí, también el código influye mucho, cómo gestionar el código, como una arquitectura y tal, pero sí, está pensado muy para eso, así que no debería tener problema. Ok, pues creo que me he pasado ya de tiempo. Que muchísimas gracias. Os invito a, si os apetece seguir creciendo o aprendiendo sobre eso, Flutter Málaga estamos abiertos a tanto recibir charlas como a proponer eventos. Y nada, espero que os haya gustado, que ojalá disfrutéis mucho. Muchas gracias.